voy a empezar entonces por acá. Bueno, no, antes de empezar, continuamos entonces con la segunda sesión de la clase de sesión 12, de la clase de comunicación internacional 9:26 de la noche. Quiero entonces escucharte frente al tema de la política exterior. ¿Qué es lo que encontramos frente al tema de la política exterior? Profe, pues yo lo interpreté como que los países emergentes suelen ser los puentes de los países poderosos en lo que es la política exterior de alguna u otra forma, así como Ujú. que eh, lo entiendo como que pues es a llevarlo ejemplo, un ejemplo simple, es como un negocio entre dos personas o más, que ambos tienen intereses compartidos, pero pues el que es más inteligente y más estratega maneja el negocio y de alguna u otra manera saca más ganancia. Entonces, como yo pensaba, por ejemplo, Estados Unidos con nosotros con Estados Unidos, Colombia, de alguna manera, como que con sus políticas son muy débiles ante las políticas de Estados Unidos. Y digamos, en otro ejemplo más simple, acá viene un gringo y pasa normal, o sea, no le piden no hay ninguna traba, o si no hay ninguna traba eh, cuando ellos ingresan al país, por decirlo así, o a la hora de sacar documentos para trabajar acá. O sea, por el contrario, todo es muy fácil para ellos. Por el contrario, nosotros vamos hacia allá y son muchas las políticas que son obligatorias para poder ingresar a ese país Ujú. y que nos hacen Claro. un estudio y si no podemos entrar, pues no podemos entrar. Entonces, como que lo entendí también más como por ese lado, para Ujú. lo ejemplifiqué así, pero Ujú. Está diciendo Paula que no ha podido entrar. Sí, no, y ella siempre dice eso, propio. A la otra clase tampoco ha podido exponer. vale, muy bien. Oiga, debe ser que están metiendo mal la clave, profe. Sí, muy seguramente. Bueno, muy bien. Vamos de alguna manera entonces a acudir un poco al tablero, a la pizarra, para que podamos entender cómo las relaciones de alguna manera o Sí, señor. la política exterior de alguna manera se manejan diferentes aspectos, ¿no? La política exterior está relacionada con un asunto de la economía. ¿Sí? Sí, Creo que lo claramente. habíamos dicho en el audio, que es básicamente las relaciones como para favorecer la economía entre los dos países, pero también la política exterior está dirigida a la diplomacia, a las relaciones internacionales entre países. Está Sí, también relacionada con el tema de la migración, ¿no? De los flujos de personas. sí, Eh, claro. de los flujos de personas. También está Profe, dedicada, obviamente. por eso yo también señalaba que de alguna u otra manera, o sea, sí o sí tiene que existir la política exterior, porque antes de Sin duda volverse alguna. política exterior, esto surgió, fue de una necesidad entre países y personas de lado y lado, de parte y parte. Entonces, Sin sí o sí duda tiene que alguna. existir. Sin duda alguna. Entonces, creo yo que de alguna manera lo que estamos viendo es cómo las relaciones, cómo la política exterior eh, se está volviendo muy gaseosa. Y aparte de eso, también está acompañada de un término que es la soberanía. Entonces vemos cómo la política exterior, con el tema de Sí, lo global, pues es demasiado gaseosa. Ya las fronteras que obviamente estaban muy definidas ya no son tan definidas. Y obviamente el tema de la soberanía juega un papel fundamental. ¿Hasta qué punto llego yo y hasta qué punto llega el otro país? ¿Hasta qué punto llega Venezuela? ¿Hasta qué punto llega Colombia? Cuando en ese punto de conversiones que es común entre las dos naciones, se convierte en un espacio para poder manejar la economía, la diplomacia, la migración, inclusive los asuntos militares, ¿sí? claro. Que aunque en últimas instancias los asuntos militares son los últimos que se manejan, los asuntos militares se convierten fundamentales porque entran cuando hay conflictos armados en los territorios fronterizos. Y hay otro elemento fundamental, importantísimo, importantísimo. Lili también, bueno, no sé. ¿Cuál? Ah, hay un elemento fundamental entre los dos que viene de la economía y es el tema de los acuerdos comerciales.
y cómo funcionan los acuerdos comerciales. Esto es lo que nos interesa porque esto es lo que está relacionado con el uso de las siglas, ¿sí? Y cómo Exacto, entendemos sí, las siglas acuerdos comerciales. para el periodismo internacional. Voy a borrar. Sí, eso sí. Sí, profe, yo no quería eso, que me explicara porque no entendía yo de esa forma con las siglas, o sea, no sabía cómo relacionarlo en Los realidad. acuerdos comerciales, entonces es un acuerdo entre estados. Sí, claro. Es un acuerdo entre estados que puede ser, que puede ser bilateral o puede ser multilateral. Multilateral, Bilateral es que es dos países, que están involucrados dos países, o multilaterales que está involucrado varios países. varios países. El objetivo de los acuerdos comerciales es conformar intereses comunes y aumentar el comercio. Sí, claro, El otro aumentar el es comercio. aumentar el comercio. Ese es el objetivo de los acuerdos bilaterales. En resumidas cuentas, el acuerdo comercial es un pacto comercial entre Comercial, países. claro. Es un pacto comercial entre países. Y hay Ah, pero unas, bueno, la definí bien a la final. es un pacto comercial entre países. Sí. Los acuerdos se vuelven complejos cuando los países delegan su soberanía. Por ejemplo, cuando delegan su soberanía, por eso digo que la política comercial tiene que ver mucho con el concepto de soberanía. Cuando se delega la soberanía, cuando yo le entrego mi soberanía a un organismo internacional. Un organismo internacional multilateral es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Entonces yo le entrego la soberanía cuando la ONU establece políticas de seguridad. Y yo le digo, y yo Colombia le digo, pues vamos a cogernos a la política que establezca, a la política de seguridad que establezca la ONU. Entonces delego la soberanía porque yo no puedo ejercer o no puedo tener en cuenta las políticas internas de seguridad, sino que se las dejo a la ONU para que de alguna A manera la las ONU defenda. directamente. Ajá. Ok. Entonces hay organismos multilaterales que emiten normas globales a los países que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas. Y hay múltiples organizaciones. Miremos entonces cómo están conformadas, obviamente, los acuerdos bilaterales. Uno, pues obviamente, la importancia que tiene un acuerdo, ¿no? Miremos un poco la importancia y vamos teniendo en cuenta en qué trascienden los acuerdos bilaterales. La importancia que tiene un acuerdo bilateral. Y es que impulsa la economía, ¿no? Impulsa la economía de un país. Sí, El impulsa otro la es economía. acceso a nuevos mercados. Sí. Crecimiento Com- del comercio igual es igual a cla- impulsa la economía. claro, hay Sí, claro. competitividad. Hay competitividad en los mercados, ¿no? Hay un aumento de Claro. exigencias a los empresarios. ¿Por qué? Porque pues si hay un producto, obviamente, como la gaseosa no sé, en México, que es de mejor calidad que la propia nacional y que los ciudadanos o los colombianos nos estamos acostumbrando a una bebida extranjera y no a la nacional, pues hay mayor exigencia en el producto, en la calidad del producto de los empresarios que vienen a traer sus productos, ¿no? Ahí es Claro, donde sí. está el valor del mercado. El valor del mercado no solo es en comprar y vender, sino también en comprar y vender de calidad, porque si no, entonces, ¿cómo hacemos, no? El, y Sí, eso claro. también tiene sus riesgos. Aquí vamos a hablar de la importancia, los beneficios, pero también vamos a tener en cuenta las desventajas, ¿no? Cuando uno abre los mercados o cuando los países abren los mercados, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que se genera a partir de ahí? Reduce los costos de producción, claro. ¿Y por qué reduce los costos de producción? Yo no sé si tú recuerdas un almacén que se llamaba Carrefour, hoy Metro Jumbo. Sí, que cambió a Claro, Jumbo, sí. entonces Carrefour era una empresa francesa, una gran Sí. superficie francesa, y ellos lo que hacían era comprar todos sus productos a un solo productor
por lo menos el papel higiénico se lo compraba a un solo productor y lo distribuía en todos los almacenes que tenía a nivel mundial. Entonces se reducen los costos de producción y se reduce también el costo para la compra de los insumos. Se pueden vender a mejor precio. Ah, claro. Se Metro, ¿qué es lo que? ahorran, por decirlo Claro, así, claro, comprándolo porque solo al no solo productor, se compran, por ahorran. ejemplo, si ellos tienen almacenes en Francia, el papel higiénico se llama, no sé, A, pues lo compran a la Sí, empresa que fabrica el papel higiénico allá en Francia y en Colombia está el mismo almacén, pero entonces aquí hay un fabricante de papel higiénico B, entonces aquí le compran el papel higiénico a ese productor. No, ellos hacen una gran compra a escala, que lo mismo hace Metro claro. y grandes almacenes, hacen una gran compra a escala y comienzan a distribuir todos sus productos, favoreciendo obviamente los costos de operación y de producción para las empresas que desarrollan o que hacen los productos. Y segundo, pues también le favorece al cliente final, que es el que consume, porque el producto lo puede conseguir mucho más barato. A mayor número de compra de productos, más barato puede encontrar el costo de esos productos, ¿no? Claro, a mayor demanda. Claro. Y hay otra cosa, hay un tema de la innovación en los productos. Mira, hay un ejemplo de la innovación de los productos, es este almacén, que no ha llegado ni siquiera a Colombia, que pretendía llegar en este año, pero creo que con el tema del coronavirus se retrasa la llegada. Lo conocen en Latinoamérica como IKEA, pero IKEA se me suena. está en México y está en Brasil, está en Argentina, creo que en algunos países de Centroamérica, pero en Estados Unidos y en Europa se le conoce como IKEA. IKEA es un almacén que hace toda la parte de muebles desechables, Okay. ¿sí? Hace toda la parte de muebles desechables. Entonces, ellos tienen una línea de producción en muebles impresionante. Buenas noches, Lili. Impresionante, supremamente amplia. Y ellos lo que hacen es que todo lo que hacen, una silla, una cama, un closet, una repisa, todo sea desechable. Tiene su tiempo de uso y de durabilidad, y Desechable. entonces obviamente tiene su reemplazo. IKEA está en el Caribe también, en República Dominicana, en varios países lo he visto yo, pero a Colombia intentó O llegar. sea que ha pegado bien, por decirlo Sí, y así. IKEA es una multinacional del mueble, pero del mueble Sí. desechable. Entonces IKEA pretende llegar a Colombia. Este año iba a llegar acá a Colombia, pero pues yo creo que con el tema del coronavirus no va a poder No, entrar. imposible. No va a poder entrar. Lili, estamos hablando sobre la política aerocomercial, la política, perdónenme, la política exterior. Exterior. ¿Sí? Yo lo dejo pegado en el YouTube para que por favor lo puedan ver también. Yo le tomé uno, yo te envío ahorita a Lili. Muy bien. Ahí ya tenemos la importancia de la política exterior en los países. Voy a borrar para que tengamos en cuenta entonces ahora los beneficios. Los beneficios que trae el aumento del comercio, ¿no? Sí. Entre los dos Yo países. puse beneficios, oportunidades y yo lo entendí Claro. así. Las preferencias arancelarias. Profe, yo lo puse beneficios compartidos. Claro, son compartidos. Sí, Son Claro, pero quiero también, compartidos. sí. que con el estrés de no poder entrar, no corregí algunas cositas como cerrar el interrogante y puse una comilla. Y dos cositas. Muy bien, las preferencias arancelarias. ¿Y cómo se dan las preferencias arancelarias? Por ejemplo, Colombia produce aguacate Hass, que inclusive está mucho más caro que el barril Sí, del petróleo, ¿no? Colombia produce aguacate Hass. Para que lo pueda vender en Estados Unidos y en Europa, establecen acuerdos comerciales entre los países en donde se va a comercializar el aguacate Hass bajo ciertas preferencias arancelarias. Los aranceles son aquellos impuestos que se ponen frente a los productos que se comercializan dentro o fuera del país. Entonces, si a mí me entra un producto como Coca-Cola, yo tengo que ponerle un impuesto. Si a mí me entra ¿y un ese producto impuesto se como basa en cigarrillos, qué, profe? ¿De dónde sale? Okay. ese impuesto es el impuesto que se le otorga al intercambio de productos. Y el impuesto de alguna manera favorece algunos sectores. Por ejemplo, si yo permito la entrada de cigarrillos extranjeros acá a Colombia, ese impuesto arancelario Sí, se lo dan es al sector salud. Sí. Hay un Profe, asunto paradójico
paradójico ¿Por y es qué? que la salud se mantiene es gracias Nociva a los a los impuestos, cigarrillos. a los impuestos del cigarrillo y a los impuestos del licor. ¿Sí? Es Y, Ay, yo no supremamente sabía sí, paradójico. eso. profe. Y ¿Sí? los ¿Qué comerciales tal? salen, los comerciales salen. Y Claro. profe, ¿y Nocivo por para qué la eso salud. así? Esa es la política comercial. Entonces, ¿Y hay por unas. qué eso así? O sea, ¿cuál será Así la se, razón claro, o qué? así se define el tipo de impuesto que se le pone a las bebidas eh, alcohólicas y al cigarrillo. Si ustedes quieren venir aquí a Colombia, ustedes tienen que pagar un impuesto y ese impuesto que están pagando, que creo que es el 2% del valor de lo que traigan, será obviamente para beneficiar la salud de los colombianos. Pero ese impuesto obviamente no lo paga la empresa, téngalo por seguro que eso no lo paga la empresa, lo paga No, quien lo consuma, paga él. Sí, claro. quien consume. Entonces, si ellos pueden traer una botella por 100 pesos y saben, una botella de aguardiente, bueno, aguardiente lo producimos nosotros, pero una botella de ron cubano, entonces la empresa de licores de Cuba dice, no, yo le voy a cobrar 100 pesos, pero al final no le va a cobrar eso, le va a cobrar mucho más porque tiene que sacar Más. el tema del impuesto, que tiene que Por eso pagar y les que sube. favorece la salud. Claro, Profe, el una licor pregunta. es carísimo, los cigarrillos son carísimos, son Ujú. muy caros. Profe, Entonces una son pregunta. dame 2 segundos. Claro, Entonces los grandes vicios. esas preferencias arancelarias lo que hace de alguna manera es disminuir ese tipo de impuestos. Por ejemplo, con el aguacate Hass que llega a Estados Unidos, para poder impulsar el aguacate Hass que es tan famoso en Colombia, entonces en Estados Unidos le dice, tráigame todo el aguacate Hass que usted quiera y yo le voy a mermar los impuestos y le voy a dar preferencias arancelarias para que usted no ponga alto costo sobre el aguacate Hass. Claro, para que no pague tanto. Muy bien, Lili, adelante. Profe, que también en ese ejemplo, donde entra mucha plata, todos estos impuestos y aranceles en Buenaventura, en los puertos Ah, y en sí, todo donde hay puertos, ahí sí se ve la plata, ¿no? claro, claro. Bueno, hay crecimiento económico, se mejora la oferta y la demanda. ¿Sí? Se mejora esos son los Sí, beneficios que trae la política exterior a través de los acuerdos comerciales, acuerdos bilaterales o multilaterales. Acuerdos sí, es comerciales, verdad. ténganlo perfectamente claro. Vamos a mirar entonces, Acuerdos bilaterales y o multilaterales. multilaterales, a partir de los acuerdos comerciales. Miremos entonces, voy a borrar, miremos entonces un poco los beneficios en un acuerdo. Vamos a entrar después de este tema a las siglas. Beneficios en un acuerdo. Se mejora la producción nacional. El café, que es nuestro producto exportación, pues lo mejor del café lo sacan para venderlo en el exterior y a nosotros nos toca los cunchitos, que aunque nos Sí, toque qué los triste. cunchitos, el café de alguna manera muestra su calidad La como pasilla. siendo, sí, como producto Sí, aún nacional. así, claro, y la preparación también, ¿no? Claro, hay una regulación. Debe haber una regulación. ¿Cuánto impuesto usted me va a cobrar por entrar este producto? ¿Cuánto le voy a cobrar yo para que usted traiga sus productos? Vamos a manejar un intercambio de productos a través de las cantidades. Yo solo puedo entrar entonces productos cuando tenga cosecha. Y no solo productos, también hay intercambio de monedas, como lo decíamos. También hay un flujo o unos acuerdos relacionados con las migraciones. ¿Cómo las empresas de alguna manera van a intervenir para que la regulación se dé? ¿Sí? No puede ser una regulación restrictiva, sino que tiene que ser una regulación liberal o liberada, ¿no? Regularmente estos países latinoamericanos tienen una economía proteccionista porque prefieren obviamente no desmejorar el producto nacional y negarle la entrada a los productos de otros países. Entonces son demasiado conservadores o somos demasiados conservadores y demasiados proteccionistas frente al mercado. Uno, por ejemplo, el arroz nosotros casi no lo consumimos, nuestro arroz nacional. ¿El arroz de dónde es? No, nosotros la mayoría de cosas lo importamos, profe. Es de el Ecuador. Sí, se trae el Sí. arroz Es del del Ecuador. Ecuador, sí. Y teniendo acá las arroceras del Tolima y Ajá, todo eso, usted pasa por ahí, profe, y es las sí, es cierto. hectáreas de arroz. El aumento del acceso al mercado, ¿no? Entonces hay una Ahí es serie. como un ejemplo.
El aumento del acceso al mercado es que, por ejemplo, Hasta huevos importados. claro, yo tengo variedad de mercado y entonces yo tengo variedad de productos, entonces se aumenta el acceso al mercado, tengo la posibilidad de competir. ¿Sí? Ya no tengo Ah, sí, obviamente y el en huevo precios y nacional, todo. sino que, claro, en precios, sino tengo otro tipo de productos de la misma calidad o de mejor calidad y es traído de otro lado. Recientemente hubo una noticia sobre los huevos cocinados empacados al vacío. No sé si ustedes vieron esa noticia, que ya estaban comercializando los huevos cocinados empacados al vacío. Empacados al vacío. Hace poco. Ese es un Gracias. Imagina esa consumo, yema negra. ese es un consumo, ese es un consumo que se da Qué en ricos. Estados Unidos. En Estados Unidos, pero acá en Colombia ese mercado no se Eso ve. no se Entonces, ve. claro, No, eso no pega. claro, la primera No, yo reacción no que me uno lo tiene comería. es que, uy, un huevo ya cocinado y traído de Estados Uy, Unidos. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? imagínese. Y empacado al vacío, eso yo creo que le hace daño a uno. Escasamente lo que uno ve del huevito es la gomita, ¿no? Que hay veces uno se come una gomita que tiene forma de huevo, ¿no? Y que es una goma, es el dulcecito. La goma, una goma, el Sí, sí, dulce, claro. ¿sí? La goma. Entonces, hay otro producto que Agridulce. tampoco, sí, hay otra coma que, hay otro producto que no ha pegado. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho la pastilla para lavar la ropa en la lavadora. Ya no es Ah, sí. echar el El soflán ni el detergente. detergente, sino Sino que es una porcionado. pastillita que ya viene porcionada, se mete ahí a la lavadora y comienza a lavar. Es Y va a costosísima. llegar un momento que va a ser así también Seguramente. acá. Y es supremamente costosa. Es súper costosa. Entonces, en algún momento va a llegar acá. Eh, hay mayor flujo de inversión, ¿no? Ah, sí. Y ahí es ¿Y donde por se qué hay mueve la mayor flujo? economía. Claro, ¿y dónde hay mayor flujo de inversión? Pues si yo estoy vendiendo en el exterior, pues obviamente tengo mayor flujo de inversión. Pero también hay que tener en Claro. cuenta un factor fundamental en el intercambio de productos y en la comercialización de los productos, ¿no? Que el precio puede estar basado en dólares. Si yo le vendo a Estados Exacto. Unidos, obviamente su pago será en dólares. Colombia fortaleció sus acuerdos comerciales gracias a que de alguna manera le permitieron producir productos que benefician, que son de la canasta familiar y que no hay en otras regiones. Por ejemplo, con Venezuela, que a pesar de que no hay relaciones con Venezuela, ya no tenemos acuerdos de ningún tipo y que era nuestro primer socio comercial, con Venezuela de alguna manera se intercambiaba combustible y nosotros le dábamos alimentación, comida, porque Colombia produce comida. Cuando se acaban Sí, obviamente claro. las relaciones bilaterales con Venezuela, porque nosotros no tenemos relaciones con Venezuela, pues Estados Unidos entró y le dijo, pues si usted no le puede vender a Venezuela, ni puede intercambiar sus productos con Venezuela, tráigamelos todos acá a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se convirtió en el primer aliado comercial que tiene Venezuela, que tiene Colombia. Así, profe. Y lo de las flores, nada más, Sí, nosotros. claro. Casi todos Lo los del- productos que nosotros sacamos los vendemos es a Venezuela. Perdón, a Estados Unidos. A Estados Unidos. ah, sí. Sí. Mayor Bueno, calidad de vida. Yo voy a poner esto entre comillas porque a mí no me parece, ¿no? Pero mayor voy a calidad dejar de como vida. una reflexión. ¿Pero en qué sentido? Seguramente porque hay una acumulación de riqueza, pero no creería que eso funcionara así, ¿no? Aquí, pues, el que se favorece es el que puede vender y que puede vender a mejor precio. Hay una mejor calidad de vida cuando yo aparentemente traigo un producto de mejor calidad, pero del todo no es cierto, ¿no? Porque si viene, por ejemplo, IKEA, que me vende a mí un mueble desechable, que sé que al año ya no voy a tener escritorio, entonces, pues, ¿con qué me quedo? ¿Con la industria nacional o con la industria de IKEA? Exacto, pero, profe, es Entonces, que eso yo le iba a hay, decir porque tiene sus pros y tiene sus contras. claro, Si entonces uno se pone, ahí hay dudas, ahí ah, hay dudas. Pues sí, obviamente, exacto. compro mejor el ron Santa Fe colombiano o traigo más bien el ron cubano que sé que es de mejor calidad o el ron de República Dominicana. Pues obviamente es de mejor calidad el que traigo, ¿no? Entonces, pues sí, hay una mejor calidad de vida para los borrachitos porque están tomando un ron de calidad. Entonces, creo yo que el tema de hay mayor calidad de vida es muy relativo, demasiado relativo. Para unos productos sí, para otros productos no. Pues de pronto No, calidad de vida no porque sé, genera empleo y eso da eso sí, ingreso a casa, pero por eso. productos.
Son mejores Entonces, los nuestros. Mira, los Levis los hacen acá, los mandan para allá, los les Sí, ensamblan. les ponen las marquillas, Y, ¿no? y vaya, la ropa Desventajas, de China es como desechable ¿no? Zara. ah, el profe Zara en borró todo, Europa. listo. y tan costoso. Zara en España, y Zara es lo más popular que puede haber en España, y aquí Zara es uno de Ya los aquí es lo máximo, Forever sí, y allá lo 21, más, no, eso Forever ya está, ya 21, pasó de moda y todo. Ah, claro, que Forever 21, que es una tienda estadounidense que venden las famosas camisetas de 3 por 10.000 que las vendemos, que las venden uno acá y que uno las ve en el sí, carrito por ahí parado en la plaza. Pues aquí todo el mundo dice que compran Forever 21 y Forever 21 es lo más chichipato que hay en Estados es lo Unidos. más chichi, sí. McDonald's en Estados Unidos es lo más chichipato. Y aquí Todo pues lo que haya McDonald's chichipato acá para nosotros es mejor es dicho, wow. lo que yo te Entonces decía hay ahorita, hay un Me imaginario, encanta, ¿no? Hay un me colectivo. encanta porque nos crean que nos viene, crearon esa perspectiva y el sueño Ajá. americano y Exactamente, esa hay un clase de asunto. cosas. Las desventajas, hay un desplazamiento de la producción nacional. sí, por ejemplo, en los zapatos. Claro, zapatos. Ahí O los estén, famosos sombreros volteados, los artesanos, ¿no? Los sombreros volteados ahora son de plástico. Entonces, Sí, porque es los traen verdad. de China, valen 2.000 pesos y el artesano que hace el sombrero volteado, un sombrero original volteado vale 150.000 pesos, por barato. claro, el de Y el 11 de vueltas. China, que es muy parecido y que es igual, muy igual, vale 2.000 pesos. Sí, Entonces hay un desplazamiento de la producción nacional impresionante. El otro, pues, y pues el que sobrevive en medio de todo este intercambio de mercado, pues es aquel que de alguna manera se adapta a la política de producción. Yo vendo lo que puedo vender y lo que no puedo vender, pues no lo vendo. Esa es la claro, gran desventaja uno que no se tiene ofrece con lo que los no acuerdos. tiene. Claro, esa es la gran desventaja que se tiene con la política exterior, especialmente desde los acuerdos bilaterales. Borro, Sí, señor. Mi Tati, ahorita me pasas copia, por favor. borro. Sí, sí, Muy señor. bien, entonces voy a dejarlos hasta acá. Creo que me queda la mitad del trabajo por hacer, por dictar. Lamentablemente comenzamos tarde. Me voy a quedar con estas siglas, NAFTA, ¿Qué le quedó Mercosur, pendiente, profe? Las siglas. los tipos de acuerdos ¿Y por qué de no las acuerdos de sube cooperación. a la plataforma para ojearlo? Claro, voy a hacer entonces el texto, se los voy a facilitar, dictamos la clase y reforzamos con la clase. Mercosur, Sí, yo me había el preparado hoy G7, el ¿para qué? G7, ASEAN, la OCDE, pues la OCDE, como le dicen, ALADI, ALCA, Sí, OPEC, sí. ARTA, Alianza del Pacífico, Esa es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Es así, esa es la OP, esta, la OPEP. sí, Sí. sí, Alianza del Pacífico, Bueno, CEMAL, listo. CEPAL, Acuerdo de Agadir, Vale. entre esos, ¿no? Los voy a dejar simplemente enunciados porque queda una segunda parte de esta clase, que es mirar los tipos de acuerdos bilaterales, de acuerdos comerciales, bilaterales, multilaterales, y cómo se conforman, ¿no? Y esto Sí. es a nivel mundial, esto no es solo de Sí, no, esto es en todo Latinoamérica, esto es lado. a nivel Sí. mundial. A nivel mundial. Profe, Muy bien. una pregunta concreta. ¿Qué tareas hay entonces para el Muy bien, lunes? voy a dejar el tablero para que dialoguemos un poco frente al tema de las tareas. Son 3 tareas, bueno, voy a aprovechar entonces el tablero. Son 2 tareas que voy a dejar fundamentales, la lectura del libro de Kapuscinski, El grande. ¿sí? Está la lectura y obviamente está la revisión de un texto que dejé hoy en la sesión 12, Del artículo. que es el mapa mental o mapas mentales, el mapa mental, ¿cierto? La revisión de ese texto para que ustedes hagan un mapa mental a partir de la lectura
de quién decide qué es noticia. Profe, ¿quién decide qué noticias está en la plataforma? La voy a pegar mañana. Es que no alcancé a sacar Ok. el PDF hoy. Profe, porfa. Bueno, Lectura ya, para colocar en el primero, ¿lectura de quién? de lo del periodista que nos comentó Sí. ayer, el periodista que fue muy famoso por cómo Para contó su darle a los historia, pero chicos. mentían las cifras, era mentiroso. Kapuscinski. Eso, Ese acá. está en el WhatsApp, ahorita te lo paso. Bueno, ¿Quién decide qué es noticia? Entonces, ustedes tienen que revisar este texto, la revisión del mapa mental, que es un texto de Tony Buzan, ¿sí? Revisan ese texto, cómo se elabora un mapa mental, leen en la lectura quién decide qué es noticia y hacen un mapa mental, cómo lo expresa el libro Mapa Mental. Y la lectura, esta lectura, la primera lectura, O sea, el mapa mental silencio. es basado en el libro ¿Quién decide qué es noticia? El ¿Sí? mapa mental, sí, Explicarlo. Ok. exactamente. Y la Y la lectura lectura del de autor, Kapuscinski. de Kapuscinski, entonces, es hacer un ensayo. Ah, ok, eso te iba a decir, es solo ¿Listo? la lectura Ahora, y ya después de las entregas. Este va a ser para el martes de la próxima semana y este va a ser para el jueves de la próxima semana. al contrario, está más chévere el día acá abajo. ¿Sí? Sí. Sí, Es más señor. difícil el ensayo y nos da más espacito, profe. Jueves este y el martes este. Sí. ¿Sí? Y la otra tarea entonces el lunes será la revisión, que me la tienen que hacer, de los artículos el domingo. Sí, señor, listo. La revisión de los artículos. ¿Que para cuándo es esto? El domingo. O el lunes, ¿no? Antes de empezar clase. De los artículos Ok, de sí, lo que señor. escuchamos hoy. Sí, de los temas que ustedes están No, de los escribiendo. temas que vamos a publicar Ah, para sí, la sí, revista. Sí. Listo. Esas Ay, son no, las ya me tareas, por favor, visualicé mi tómenle pulmón. foto Ya, profe. y compártala entonces en el chat. Muy Ya bien. me Sí, señor, visualicé ya. mi pulmón con 2 matas que Bueno, tengo. profe. Bueno, muy bien. Entonces, que Entonces, descanses. les deseo Gracias. buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias. Buen fin de Feliz semana. descanso. Bueno, hasta luego. Bueno, profe, adiós. Perdona ahí los errores de comillas y eso. Muy bien.